Te damos gracias, amado Salvador, en este nuevo día por la vida que nos das, la salud que disfrutamos, Señor, y por darnos la oportunidad otra vez, Señor, de comenzar nuestro día leyendo tu palabra. Esperamos que obres a través de ella en nuestra vida, nos des el entendimiento para comprenderla, Señor, y nos des sabiduría para aplicarla a nuestro diario caminar. Ayúdanos, Padre amado. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Josué capítulo número 20 en la nueva versión internacional. El Señor le dijo a Josué: pídeles a los israelitas que designen algunas ciudades de refugio, tal como te lo ordené por medio de Moisés. Así cualquier persona que mate a otra accidentalmente o sin premeditación podrá huir a esas ciudades para refugiarse del vengador del delito de sangre. Cuando tal persona huya a una de esas ciudades, se ubicará a la entrada y allí presentará su caso ante los ancianos de la ciudad. Acto seguido, los ancianos lo aceptarán en esa ciudad y le asignarán un lugar para vivir con ellos. Si el vengador del delito de sangre persigue a la persona hasta esa ciudad, los ancianos no deberán entregárselo, pues ya habrán aceptado al que mató sin premeditación ni rencor alguno. El acusado permanecerá en aquella ciudad hasta haber comparecido ante la asamblea del pueblo y hasta que el sumo sacerdote en funciones haya fallecido. Solo después de esto el acusado podrá regresar a su hogar y al pueblo del cual huyó tiempo atrás. En respuesta a la orden de Josué, los israelitas designaron sedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, Siquén, en la región montañosa de Efraín, y Kiriat Arba, conocida como Hebrón, en la región montañosa de Judá, al este del río Jordán. Escogieron las tres ciudades siguientes: Becer, en el desierto que está en la meseta perteneciente al territorio de la tribu de Rubén; Ramón de Galad, en el territorio de la tribu de Gad; Golán de Basán, en el territorio de la tribu de Manasés. Todo israelita o inmigrante que hubiere matado accidentalmente a alguien podría huir hacia una de esas ciudades para no morir por mano del vengador del delito de sangre antes de ser juzgado por la asamblea. Los jefes de familia de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los representantes de los clanes israelitas, los cuales estaban en Silo, en la tierra de Canaán, y les dijeron: el Señor ordenó por medio de Moisés que ustedes nos asignaran pueblos donde vivir y tierras para nuestro ganado. Entonces, según el mandato del Señor, los israelitas entregaron de su propiedad las siguientes poblaciones y campos de pastoreo a los levitas. Los primeros en recibir sus poblaciones por sorteo fueron los levitas descendientes de Coat. A estos descendientes del sacerdote Aarón se le entregaron 13 poblaciones en los territorios de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. Al resto de los descendientes de Coat se les entregaron 10 poblaciones en los territorios de las tribus de Efraín, Dan y la media tribu de Manasés. A los descendientes de Gersón se les entregaron por sorteo 13 poblaciones en los territorios de las tribus de Isaacar, Aser, Neftalí y la media tribu de Manasés en Basán. Los descendientes de Merari recibieron 12 poblaciones en los territorios de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. De este modo, los israelitas asignaron todas estas poblaciones con sus campos de pastoreo a los levitas, según el mandato del Señor por medio de Moisés. Lo mismo se hizo con los territorios de las tribus de Judá y Simeón. Las poblaciones
que se asignaron las recibieron los descendientes aaronitas del clan de Coat, porque ellos fueron los primeros que resultaron favorecidos en el sorteo. A ellos se les asignó Kiriat Arba, es decir, Hebrón, junto con sus campos de pastoreo en la región montañosa de Judá. Arba fue un ancestro de los anaquitas. Pero las aldeas y los campos adyacentes a Hebrón no se asignaron a ningún levita, pues ya se habían asignado a Caleb, hijo de Jefone. Además de Hebrón, ciudad de refugio para los acusados de homicidio, a los descendientes del sacerdote Aarón se les asignaron las siguientes poblaciones con sus campos de pastoreo: Libná, Hatir, Estemoa, Olón, Debir, Allín, Yutá y Bet Semes. 9 poblaciones en total. Del territorio de la tribu de Benjamín se asignaron las siguientes poblaciones con sus campos de pastoreo: Gabaón, Geba, Anatot y Almón, es decir, 4 poblaciones. En total fueron 13 poblaciones con sus campos de pastoreo las que se asignaron a los sacerdotes descendientes de Aarón. Al resto de los levitas descendientes de Coat se les asignaron poblaciones en el territorio de la tribu de Efraín. En la región montañosa de Efraín se les asignó la ciudad de Siquén, que fue una de las ciudades de refugio para los acusados de homicidio. También se les asignaron Geser, Kibsayim y Bet Jorón, es decir, 4 poblaciones con sus campos de pastoreo. De la tribu de Dan se les asignaron el Tequén, Gibetón, Ayalón y Gat Rimón, es decir, 4 poblaciones con sus campos de pastoreo. De la media tribu de Manasés se les asignaron Tanak y Gat Rimón, es decir, 2 poblaciones con sus campos de pastoreo. En total fueron 10 poblaciones con sus campos de pastoreo las que se asignaron al resto de los descendientes de los clanes de Coat. A los levitas descendientes de Gersón se les asignaron 2 poblaciones con sus campos de pastoreo en el territorio de la media tribu de Manasés: Golán en Basán, ciudad de refugio para los acusados de homicidio, y Besterá. De la tribu de Isaacar se les asignaron Sison, Deberat, Jarmut y Enganim, es decir, 4 poblaciones con sus campos de pastoreo. De la tribu de Aser se les asignaron Miseal, Abdón, Helcat y Rehob, es decir, 4 poblaciones con sus campos de pastoreo. De la tribu de Neftalí se les asignaron 3 poblaciones con sus campos de pastoreo: Sedes, ciudad de refugio en la región de Galilea, y las poblaciones de Hamot, Dor y Cartán. En total fueron 13 poblaciones con sus campos de pastoreo las que se asignaron a los levitas descendientes de los clanes de Gersón. A los meraritas, uno de los clanes levitas, se les asignaron 4 poblaciones de la tribu de Zabulón con sus campos de pastoreo: Jocneán, Cartá, Dibná y Nalal. De la tribu de Rubén se les asignaron 4 poblaciones con sus campos de pastoreo: Beser, Yaasá, Cademot y Mefat. De la tribu de Gad se les asignaron 4 poblaciones con sus campos de pastoreo: Ramot de Galaad, ciudad de refugio, Mahanayim, Hezbón y Hazer. Fue así como los clanes levitas, descendientes de Merari, los últimos a quienes se les asignaron poblaciones, recibieron un total de 12. Los levitas recibieron en total 48 poblaciones con sus respectivos campos de pastoreo en territorio israelita. Cada una de esas poblaciones estaba rodeada de campos de pastoreo. Así fue como el Señor les entregó a los israelitas todo el territorio que había prometido darles
antepasados. Y el pueblo de Israel se estableció allí. El Señor les dio descanso en todo el territorio, cumpliendo así la promesa hecha años atrás a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacer frente a los israelitas, pues el Señor entregó en sus manos a cada uno de los que se les oponían. Y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Luego Josué convocó a las tribus de Rubén y Gad y a la media tribu de Manasés y les dijo: Ustedes han cumplido todas las órdenes que les dio Moisés, siervo del Señor. Además, ustedes me han obedecido en cada mandato que les he dado. Durante todo el tiempo que ha pasado, hasta este mismo día, ustedes no han abandonado a sus hermanos los israelitas, más bien han cumplido todos los mandatos del Señor. Y ahora que el Señor su Dios ha cumplido lo que prometió y les ha dado descanso a sus hermanos, regresen ustedes a sus hogares y a sus tierras que Moisés, siervo del Señor, les entregó al lado oriental del río Jordán. Esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor su Dios, condúzcanse de acuerdo con su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente a Él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Dicho esto, Josué les dio su bendición y los envió a sus hogares. A la mitad de la tribu de Manasés, Moisés ya le había entregado el territorio de Basán. A la otra mitad, Josué le entregó el territorio que está en el lado occidental del río Jordán, donde se estableció la mayoría de los israelitas. A los primeros, Josué los envió a sus hogares, junto con las tribus de Rubén y Gad, y los bendijo así: regresen a sus hogares repletos de bienes, oro, plata, bronce, hierro, gran cantidad de ropa y mucho ganado. Compartan con sus hermanos lo que le han arrebatado al enemigo. Entonces los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés salieron de Silo en Canaán, donde estaban congregados todos los israelitas, y regresaron a Galaad, el territorio que habían adquirido según el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Cuando llegaron a Gelilot, a orillas del río Jordán, todavía en territorio cananeo, las 2,5 tribus construyeron un enorme altar. Los demás israelitas se enteraron de que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés habían construido aquel altar a orillas del Jordán, en pleno territorio israelita. Entonces toda la asamblea se reunió en Silo con la intención de combatir contra las 2,5 tribus. Por tanto, los israelitas enviaron a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a la región de Galaad para hablar con esas tribus. Con él iban 10 representantes de cada una de las tribus de Israel, jefes de clanes y tribus. Al llegar a Galaad, les dijeron a los de las 2,5 tribus: toda la asamblea del Señor quisiera saber por qué se han rebelado contra el Dios de Israel como lo han hecho. ¿Por qué le han dado la espalda al Señor y se han rebelado contra él, construyéndose un altar? ¿Acaso no hemos aprendido ninguna lección del pecado de Peor, del cual todavía no nos hemos purificado? Nada nos ha enseñado la muerte de tantos miembros del pueblo del Señor. ¿Por qué insisten en darle la espalda al Señor? Si hoy se rebelan contra él, mañana su ira se descargará sobre todo Israel. Si la tierra que ustedes poseen es impura, crucen a esta tierra que le pertenece al Señor y en la cual
se encuentra su santuario. Vengan, habiten entre nosotros, pero por favor, no se rebelen contra él ni contra nosotros, erigiendo otro altar además del altar del Señor nuestro Dios. ¿No es verdad que cuando Acán hijo de Sera, pecó, al hurtar de lo que estaba destinado a la destrucción, la ira de Dios se descargó sobre toda la comunidad de Israel? Recuerden que Acán no fue el único que murió por su pecado. Los de la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés respondieron a los líderes israelitas: el Señor Dios de dioses, sí, el Señor Dios de dioses sabe bien que no hicimos esto por rebelión o por infidelidad, y que todo Israel también lo sepa. Si no es así, que no se nos perdone la vida, que el Señor mismo nos llame a cuentas si hemos construido nuestro propio altar para abandonarlo a Él o para ofrecer alguno de los sacrificios ordenados por Moisés. En realidad, lo construimos pensando en el futuro. Tememos que algún día los descendientes de ustedes les digan a los nuestros: el Señor Dios de Israel no tiene nada que ver con ustedes, descendientes de Rubén y de Gad. Entre ustedes y nosotros el Señor ha puesto el río Jordán como barrera. Ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Si esto sucediera, sus descendientes serían culpables de que los nuestros dejen de adorar al Señor. Por eso decidimos construir este altar, no como altar de holocaustos y sacrificios, sino como testimonio entre ustedes y nosotros y entre las generaciones futuras de que también nosotros podemos servir al Señor y ofrecerle los distintos sacrificios en su santuario. Así, en el futuro, los descendientes de ustedes nunca podrán decirles a los nuestros: ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Por tanto, convenimos que si algún día nos dijeran eso a nosotros o a nuestros descendientes, nosotros les contestaríamos: miren miren la réplica del altar del Señor que nuestros antepasados construyeron, no para hacer sacrificios en él, sino como testimonio entre ustedes y nosotros. En fin, no tenemos intención alguna de rebelarnos contra el Señor o de abandonarlo construyendo otro altar para holocaustos, ofrendas o sacrificios, además del que está construido a la entrada de su santuario. Cuando escucharon lo que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés tenían que decir, Finés el sacerdote y los jefes de clanes y de la comunidad quedaron satisfechos. Entonces Finés, hijo de Eleazar, les dijo a los de esas tribus: ahora estamos seguros de que el Señor está en medio de nosotros, pues ustedes no pretendían serle infieles al Señor, así que nos han salvado del castigo divino. Luego Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los jefes de la nación se despidieron de los gaditas y rubenitas y abandonaron Galaad para regresar a la tierra de Canaán con el fin de rendir su informe al resto de los israelitas. Estos recibieron el informe con agrado y alabaron a Dios, y no hablaron más de pelear contra las tribus orientales ni de destruir sus tierras. Y los rubenitas y los gaditas le dieron al altar el nombre de testimonio, porque dijeron: entre nosotros servirá de testimonio de que el Señor es Dios. Mucho tiempo después de que el Señor le diera a Israel paz con sus enemigos cananeos, Josué, anciano y cansado, convocó a toda la nación, incluyendo a sus líderes, jefes,
jueces y oficiales y les dijo: yo ya estoy muy viejo y los años me pesan. Ustedes han visto todo lo que el Señor, su Dios, ha hecho con todas aquellas naciones a favor de ustedes, pues Él peleó las batallas por ustedes. Yo repartí por sorteo como herencia de sus tribus tanto las tierras de las naciones que aún quedan como como las de aquellas que ya han sido conquistadas entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. El Señor su Dios expulsará a esas naciones de estas tierras y ustedes tomarán posesión de ellas tal como Él lo ha prometido. Por lo tanto, esfuércense por cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. No se aparten de esa ley para nada. No se mezclen con las naciones que aún quedan entre ustedes. No rindan culto a sus dioses ni juren por ellos. Permanezcan fieles a Dios como lo han hecho hasta ahora. El Señor ha expulsado a esas grandes naciones que se han enfrentado con ustedes y hasta ahora ninguna de ellas ha podido resistirlo. Uno solo de ustedes hace huir a 1000 enemigos, porque el Señor pelea por ustedes tal como lo ha prometido. Hagan pues todo lo que está de su parte para amar al Señor su Dios, porque si ustedes le dan la espalda a Dios y se unen a las naciones que aún quedan entre ustedes, mezclándose y formando matrimonios con ellas, tengan por cierto que el Señor su Dios no expulsará de entre ustedes a esas naciones. Por el contrario, ellas serán como red y trampa contra ustedes, como látigos en sus espaldas y espinas en sus ojos, hasta que ustedes desaparezcan de esta buena tierra que el Señor su Dios les ha entregado. Por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Pero así como el Señor su Dios ha cumplido sus buenas promesas, también descargará sobre ustedes todo tipo de calamidades hasta que cada uno sea borrado de esta tierra que Él les ha entregado. Si no cumplen con el pacto que el Señor su Dios les ha ordenado, sino que siguen a otros dioses, adorándoles e inclinándose ante ellos, tengan por seguro que la ira del Señor se descargará sobre ustedes y que serán borrados de la buena tierra que el Señor les ha entregado. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Allí convocó a todos a jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo. Todos se reunieron en presencia de Dios. Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó. Así dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho tiempo, sus antepasados, Terak y sus hijos Abraham y Nacor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes. Lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Primero le di un hijo, Isaac, y a Isaac le di 2 hijos, Jacob y Esaú. A Esaú le entregué la serranía de Seir, en tanto que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Tiempo después envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto hasta que los saqué a ustedes de allí. Cuando saqué de ese país a sus antepasados, ustedes llegaron al Mar Rojo y los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y su caballería. Sus antepasados clamaron al Señor y Él interpuso oscuridad entre ellos y los egipcios. El Señor hizo que el mar cayera sobre estos y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que les hice a los egipcios. Después de esto, sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. A ustedes los traje a la tierra de los amorreos, los que vivían al este del río Jordán. Cuando ellos les hicieron la guerra, yo los entregué en sus manos. Ustedes fueron testigos de cómo los destruí para que ustedes poseyeran su tierra. Y cuando Balac, hijo de Zippor y rey de Moab, se dispuso a presentarles combate, él envió al profeta Balán, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balán, por lo cual él los bendijo una y
y otra vez, y así los salvé a ustedes de su poder. Finalmente cruzaron el río Jordán y llegaron a Jericó, cuyos habitantes pelearon contra ustedes. Lo mismo hicieron los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, gergeseos, heveos y jebuseos. Pero yo los entregué en sus manos. No fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los dos reyes amorreos. Fui yo quien por causa de ustedes envié tábanos para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses de sus antepasados, que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor para servir a otros dioses. El Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto, aquella tierra de servidumbre. Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos. Nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto y cuando pasamos entre tantas naciones. El Señor expulsó a todas las que vivían en este país, incluso a los amorreos. Por esa razón nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué les dijo: ustedes son incapaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No les tolerará sus rebeliones y pecados. Si ustedes lo abandonan y sirven a dioses ajenos, Él se les echará encima y les traerá desastre. Los destruirá completamente, a pesar de haber sido bueno con ustedes. Pero el pueblo insistió: eso no pasará jamás. Nosotros solo serviremos al Señor. Y Josué les dijo una vez más: ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han decidido servir al Señor. Sí, sí lo somos, respondió toda la asamblea. Josué replicó: desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Vuélvanse de todo corazón al Señor, Dios de Israel. El pueblo respondió: solo al Señor nuestro Dios serviremos y solo a Él obedeceremos. Aquel mismo día Josué renovó el pacto con el pueblo de Israel. Allí mismo en Siquem se les dio preceptos y normas y los registró en el libro de la ley de Dios. Luego tomó una enorme piedra y la colocó bajo la encina que está cerca del santuario del Señor. Entonces le dijo a todo el pueblo: esta piedra servirá de testigo contra ustedes. Ella ha escuchado todas las palabras que el Señor nos ha dicho hoy. Testificará contra ustedes en caso de que ustedes digan falsedades contra su Dios. Después de todo esto, Josué envió a todo el pueblo a sus respectivas propiedades. Tiempo después, murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Fue sepultado en la parcela que se le había dado como herencia, en el lugar conocido como Timar-Sera. Era en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. Durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor. Así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo. Los restos de José que los israelitas habían traído de Egipto fueron sepultados en Siquem, en un terreno que Jacob había comprado por 100 monedas de plata a los hijos de Hamor, padre de Siquem. El terreno después llegó a ser propiedad de los descendientes de José. Finalmente Eleazar, hijo de Aarón, murió
y fue sepultado en Gibea, propiedad de su hijo Fines, en la región montañosa de Efraín. Jueces 1. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor, ¿quién de nosotros será el primero en subir y pelear contra los cananeos? El Señor respondió, Judá será el primero en subir, pues que ya le he entregado el país en sus manos. Entonces los de la tribu de Judá dijeron a sus hermanos de la tribu de Simeón, suban con nosotros al territorio que nos ha tocado y pelearemos contra los cananeos. Después nosotros iremos con ustedes al territorio que les tocó. Y los de la tribu de Simeón los acompañaron. Cuando Judá atacó, el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos. En Besec derrotaron a 10,000 hombres. Allí se toparon con Adoní Besec y pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adoní Besec logró escapar, pero lo persiguieron hasta que lo alcanzaron y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Entonces Adoní Besec exclamó, 70 reyes cortados los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Recogían migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me ha pagado con la misma moneda. Luego lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Los de la tribu de Judá también atacaron a Jerusalén, la capturaron, matando a todos a filo de espada, y luego incendiaron la ciudad. Después la tribu de Judá fue a pelear contra los cananeos que vivían en la región montañosa, en el Negueb y en la Cefela. Avanzaron contra los cananeos que vivían en Hebrón, ciudad que antes se llamaba Kiriat Araba, y derrotaron a Sesai, a Jimán y Talmai. Después allí avanzaron contra los habitantes de Bir, ciudad que antes se llamaba Kiriat Efer. Entonces Caleb dijo, ¿a quién derroté? A Kiriat Sefer y la conquisté. Yo le daré por esposa a mi hija Aksa. Y fue Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, quien la conquistó. Así que Caleb le dio por esposa a su hija Aksa. Cuando ella llegó, Otoniel la convenció de que le pidiera un terreno a su padre. Al bajar Aksa del asno, Caleb le preguntó, ¿qué te pasa? Concédeme un gran favor, respondió ella, ya que me has dado tierras en el Negueb, dame también manantiales. Fue así como Caleb le dijo a su hija manantiales en las zonas altas y en las bajas. Los descendientes de Obab, Quinita, suegro de Moisés,
acamparon a la tribu de Judá desde la ciudad de las palmeras hasta el desierto de Judá, que está en el Negueb, cerca de Arad. Allí habitaron con la gente del lugar. Después fueron los de la tribu de Judá con sus hermanos de la tribu de Simeón, los cananeos que vivían en Sefat, ciudad a la que destruyeron por completo. Desde entonces Sefat fue llamada Horma. Los hombres de Judá también conquistaron las ciudades de Gaza, Ascalón y Ecrón, cada una de ellas con su propio territorio. El Señor estaba con los hombres de Judá. Estos tomaron posesión de la región montañosa, pero no pudieron expulsar a los que vivían en las llanuras, porque esa gente estaba con carros de hierro, tal como lo había prometido Moisés. Caleb recibió Hebrón y expulsó de esa ciudad a los 3 hijos de Anac. En cambio, los de la tribu de Benjamín no lograron expulsar a los jebuseos que vivían en Jerusalén, por eso hasta el día de hoy los jebuseos viven con los benjaminitas en Jerusalén. Los de la tribu de José, por su parte, subieron contra Betel, pues el Señor estaba con ellos. Enviaron espías a Betel, ciudad que antes se llamaba Luz, y estos, al ver que un hombre salía de la ciudad, le dijeron: muéstranos cómo entrar en la ciudad y seremos bondadosos contigo. Aquel hombre les mostró cómo entrar en la ciudad y ellos conquistaron a filo de espada, pero el hombre y a toda su familia les perdonaron la vida. Y ese hombre se fue a la tierra de los hititas, donde fundó una ciudad a la que llamó Luz, nombre que conservaba hasta el día de hoy. Pero los de la tribu de Manasés no pudieron expulsar a los de Beseán y de Taanac con sus respectivas aldeas, ni tampoco a los habitantes de Dor, Eblaam y Megiddo con sus respectivas aldeas, porque los cananeos estaban decididos a permanecer esa tierra. Solo cuando Israel se hizo fuerte pudo someter a los cananeos a trabajos forzados, aunque nunca pudo expulsarlos del todo. Los de la tribu de Efraín tampoco pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Geser, de modo que los cananeos siguieron viviendo entre ellos. Los de la tribu de Zebulón, por su parte, tampoco pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Gitrón y Nalot, y estos siguieron viviendo entre ellos, aunque fueron sometidos a trabajos forzados. Tampoco los de la tribu de Aser pudieron expulsar a los habitantes de Acó, Sidón, Adlab, Aksib, Helba, Efer y Rehob. Por eso, como no pudieron expulsarlos, el pueblo de la tribu de Aser vivió entre los cananeos que habitaban en aquella región. Tampoco los de la tribu de Neftalí pudieron expulsar a los habitantes de Bet Semes y Bet Anat, sino que vivieron entre los cananeos que habitaban en aquella región. Sin embargo, sometieron
trabajos forzados a los que vivían en Bet-Semes y Bet-Anat. Los amorreos hicieron retroceder a los de la tribu de Dan hasta la región montañosa y no les permitieron bajar a la llanura. Los amorreos también estaban decididos a permanecer en el monte Eres, en Ayalón y en Salbín. Pero cuando se acrecentó el poder de la tribu de José, los amorreos también fueron sometidos a trabajos forzados. La frontera de los amorreos iba desde la cuesta de los escorpiones hasta Sela e incluso más arriba. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo: Yo los saqué a ustedes de Egipto y los hice entrar en la tierra que juré darles a sus antepasados. Dije: Nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Ustedes, por su parte, no harán ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que derribarán sus altares. Pero me han desobedecido. ¿Por qué han actuado así? Pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a esa gente. Ellos les harán la vida imposible y sus dioses les serán una trampa. Cuando el ángel del Señor le habló así a todos los israelitas, del pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron a aquel lugar Boquín y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y lo sepultaron en Timnat Heres, tierra de su heredad en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que ni sabía lo que él había hecho por Israel. Estos israelitas, hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal, adoraron al Señor, Dios de sus padres, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron y provocaron así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de esos invasores, pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses, a los que servían y adoraban. De ese modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo: puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados, no me han obedecido, tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él, como lo hicieron sus antepasados.
Por eso el Señor dejó en paz a esas naciones, no las echó enseguida ni las entregó en manos de Josué. Las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a combatir. Quedaron los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos y los sidonios y heveos que vivían en los montes del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta Lebo Hamat. Allí los dejó el Señor para poner a prueba a los israelitas, a ver si obedecían sus mandamientos que él había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Los israelitas vivían entre cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Se casaron con las hijas de esos pueblos y a sus propias hijas las casaron con ellos y adoraron a sus dioses. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, se olvidaron del Señor su Dios y adoraron a las imágenes de Baal y de Aserá. El Señor se enfureció contra Israel a tal grado que los vendió a Cusán Risatayín, rey de Aram Naharayín, a quien estuvieron sometidos durante 8 años. Pero clamaron al Señor y él hizo que surgiera un libertador, Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Y Otoniel liberó a los israelitas. El espíritu del Señor vino sobre Otoniel, y así Otoniel se convirtió en caudillo de Israel y salió a la guerra. El Señor entregó a Cusán Risatayín, rey de Aram, en manos de Otoniel, quien prevaleció sobre él. El país tuvo paz durante 40 años hasta que murió Otoniel, hijo de Kenaz. Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y por causa del mal que hicieron, el Señor le dio poder sobre ellos a Eglón, rey de Moab. Luego de aliarse con los amonitas y los amalecitas, Eglón fue y atacó a Israel y se apoderó de la ciudad de las palmeras. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Los israelitas volvieron a clamar al Señor y el Señor les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gerá, de la tribu de Benjamín, quien era zurdo. Por medio de él, los israelitas enviaron tributo a Eglón, rey de Moab. Ahod se había hecho un puñal de doble filo como de 30 centímetros de largo, la cual sujetó a su muslo derecho por debajo de la ropa. Le presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, que era muy gordo. Cuando Ahod terminó de presentárselo, se fue a despedir a los hombres que habían transportado el tributo, pero luego se regresó desde las canteras que estaban cerca de Gilgal y dijo: Majestad, tengo un mensaje secreto para usted. Silencio, ordenó el rey, y todos sus servidores se retiraron de su presencia. Entonces Ahod se acercó al rey, que estaba sentado solo en la habitación del piso superior de su palacio de verano, y le dijo: Tengo un mensaje de Dios para usted. Cuando el rey se levantó de su trono, Ahod extendió la mano izquierda, sacó el puñal que llevaba en el muslo derecho y se la clavó al rey en el vientre. La empuñadura se hundió tras la hoja y a tal punto que ésta le salió por la espalda. Además, Ahod no le sacó el puñal, ya que éste quedó totalmente cubierto por la gordura. Luego de cerrar y atrancar las puertas de la habitación del piso superior, Ahod salió por la ventana. Cuando ya Ahod se había ido, llegaron los siervos del rey y al ver atrancadas las puertas de la habitación del piso superior dijeron: Tal vez está haciendo sus necesidades en el cuarto interior de la casa. Y tanto esperaron que se sintieron desconcertados. Al ver que el rey no abría las puertas de la habitación,
Las abrieron con una llave. Allí encontraron a su señor tendido en el piso, ya muerto. Mientras esperaban, Ahod se escapó, pasó junto a las canteras y huyó a Seirat. Cuando llegó allí, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín y los israelitas descendieron de la montaña con él a la cabeza. Síganme, les ordenó, porque el Señor ha entregado en manos de ustedes a sus enemigos los moabitas. Bajaron con él y tomaron posesión de los vados del Jordán que conducían a Moab. No dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión derrotaron a unos 10,000 moabitas, todos robustos y aguerridos. No escapó ni un solo hombre. Aquel día Moab quedó sometido a Israel y el país tuvo paz durante 80 años. El sucesor de Ahod fue Samgar, hijo de Anat, quien derrotó a 600 filisteos con una vara para arrear bueyes. También él liberó a Israel. Después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Jabín, un rey cananeo que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísera, que vivía en Haroset Goyim. Los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. En aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Sedes de Neftalí, y le dijo: El Señor, Dios de Israel, ordena: ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas hasta el arroyo Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. Barak le dijo: solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Está bien, iré contigo, dijo Débora, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak hasta Sedes, donde él convocó a las tribus de Zabulón y Neftalí. 10,000 hombres se pusieron a sus órdenes y también Débora lo acompañó. Eber, el kenita, se había separado de los otros kenitas que descendían de Obad, el suegro de Moisés, y armó su campamento junto a la encina que está en Sanallín, cerca de Sedes. Cuando le informaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, Sísara convocó a sus 900 carros de hierro y a todos sus soldados desde Hazoret Goyim hasta el arroyo Gizón. Entonces Débora le dijo a Barak: adelante, este es el día en que el Señor entregará a Sísara en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor al frente de tu ejército? Barak descendió del monte Tabor, seguido por los 10,000 hombres. Ante el avance de Barak, el Señor desbarató a Sísara a filo de espada, con todos sus carros y su ejército, a tal grado que Sísara saltó de su carro y huyó a pie. Barak persiguió a los carros y al ejército hasta Hazoret Goyim. Todo el pueblo de Sísara cayó a filo de espada, no quedó nadie con vida. Mientras tanto,
Sísara había huido a pie hasta la carpa de Jael, la esposa de Eber el kenita, pues había buenas relaciones entre Jabín, rey de Hazor, y el clan de Eber el kenita. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: adelante, mi señor, entre usted por aquí, no tenga miedo. Sísara entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. Tengo sed, dijo él. ¿Podrías darme un poco de agua? Ella destapó un odre de leche, le dio de beber y volvió a cubrirlo. Párate a la entrada de la carpa, dijo él. Si alguien viene y te pregunta, ¿hay alguien aquí? Contéstale que no. Pero Jael, esposa de Eber, tomó una estaca de la carpa y un martillo, y con todo sigilo se acercó a Sísara, quien, agotado por el cansancio, dormía profundamente. Entonces le clavó la estaca en la sien y se la atravesó hasta clavarla en la tierra. Así murió Sísara. Barak pasó por allí persiguiendo a Sísara, y Jael salió a su encuentro. Ven, le dijo ella, y te mostraré al hombre que buscas. Barak entró con ella y allí estaba tendido Sísara, muerto y con la estaca atravesándole la sien. Aquel día Dios humilló en presencia de los israelitas a Jabín, el rey cananeo, y el poder de los israelitas contra Jabín se consolidaba cada vez más hasta que lo destruyeron. Aquel día Débora y Barak, hijo de Abinoam, entonaron este canto. Cuando los príncipes de Israel toman el mando, cuando el pueblo se ofrece voluntariamente, bendito sea el Señor. Oigan, reyes, escuchen, gobernantes. Yo cantaré al Señor, tocaré música al Señor, el Dios de Israel. Oh Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste de los campos de Edom, tembló la tierra, se estremecieron los cielos, las nubes derramaron agua. Temblaron las montañas al ver al Señor, el Dios de Sinaí, al ver al Señor, el Dios de Israel. En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, los viajeros abandonaron los caminos y se fueron por sendas escabrosas. Los guerreros de Israel desaparecieron hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. Cuando escogieron nuevos dioses, llegó la guerra a las puertas de la ciudad, pero no se veía ni un escudo ni una lanza entre 40,000 hombres de Israel. Mi corazón está con los príncipes de Israel, con los voluntarios del pueblo. Bendito sea el Señor. Ustedes, los que montan asnas blancas y se sientan sobre tapices, y ustedes, los que andan por el camino, pónganse a pensar. La voz de los que cantan en los abrevaderos relata los actos de justicia del Señor, los actos de justicia de sus guerreros en Israel. Entonces el ejército del Señor descendió a las puertas de la ciudad. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta y entona una canción. Levántate, Barak, lleva cautivos a tus prisioneros, oh hijo de Abinoam. Los sobrevivientes descendieron con los nobles del ejército. Con los nobles, el ejército del Señor vino a mí con los valientes. Algunos venían de Efraín, cuyas raíces estaban en Amalek. Benjamín estaba con el pueblo que te seguía. Desde Maquir bajaron capitanes, desde Zabulón, los que llevan el bastón de mando. Con Débora estaban los príncipes de Isaacar. Isaacar estaba con Barak y Traegel se lanzó hasta el valle. En los distritos de Rubén hay grandes resoluciones. ¿Por qué permaneciste entre las fogatas escuchando los silbidos para llamar a los rebaños? En los distritos de Rubén hay grandes titubeos. Galaad habitó más allá del Jordán. Y Dan, ¿por qué se quedó junto a los barcos? Aser se quedó en la costa del mar, permaneció en sus ensenadas. El pueblo de Zabulón arriesgó la vida hasta la muerte misma
a ejemplo de Neftalí en las alturas del campo. Los reyes vinieron y lucharon junto a las aguas del Megiddo. Los reyes de Canaán lucharon en Tanac, pero no se llevaron plata ni botín. Desde los cielos lucharon las estrellas, desde sus órbitas lucharon contra Císara. El torrente Quizón los arrastró, el torrente antiguo, el torrente Quizón. Marcha, alma mía, con vigor. Resonaron entonces los cascos equinos, galopan sus dioses corceles. Maldice a Meroz, dijo el ángel del Señor. Maldice a sus habitantes con dureza, porque no vinieron en ayuda del Señor y de sus valientes. Sea Jael, esposa de Eber el Kenita, la más bendita entre las mujeres, la más bendita entre las mujeres que habitan en carpa. Císara pidió agua, Jael le dio leche. En taza de noble le ofreció leche cuajada. Su mano izquierda tomó la estaca, su mano derecha el mazo de trabajo. Golpeó a Císara, le machacó la cabeza y lo remató atravesándole las sienes. A los pies de ella se desplomó, allí cayó y quedó tendido. Cayó desplomado a sus pies, allí donde cayó quedó muerto. Por la ventana se asoma la madre de Císara. Tras la celosía clama a gritos. ¿Por qué se demora su carro en venir? ¿Por qué se atrasa el estruendo de sus carros? Las más sabias de sus damas le responden. Y ella se repite a sí misma. Seguramente se están repartiendo el botín arrebatado al enemigo. Una muchacha o dos para cada guerrero. Telas de colores como botín para Císara. Una tela, dos telas de colores bordadas para mi cuello. Todo esto como botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, pero los que te aman sean como el sol cuando sale en todo su esplendor. Entonces el país tuvo paz durante 40 años. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas, y en otros lugares donde pudieron defenderse. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio, hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: Así dice el Señor, Dios de Israel: Yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y lo libré de su poder. También lo libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije: Yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero ustedes no me obedecieron. Perdón. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lugar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: El Señor está contigo, guerrero valiente. Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo: Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero, Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia.
El Señor respondió: Tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo, respondió Gedeón. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelvas, le dijo el Señor. Gedeón se fue a preparar un cabrito. Además, con una medida de harina hizo panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla. Los llevó y se los ofreció al ángel bajo la encina. El ángel de Dios le dijo: Toma la carne y el pan sin levadura y ponlo sobre esta roca y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura, y de la roca salió fuego que consumía la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó: ¡Ay de mí, Señor y Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: Quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó: El Señor es la paz, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiezer. Aquella misma noche el Señor le dijo: Toma un toro del rebaño de su padre, toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Aserá que está junto a él. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor, tu Dios. Toma entonces la leña del poste de Aserá que cortaste y ofrece el segundo toro como un holocausto. León llevó a 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche, pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana, vieron que el altar de Baal estaba destruido, que el poste con la imagen de la diosa Aserá estaba cortado y que el segundo toro había sido sacrificado sobre el altar recién construido. Entonces se preguntaban el uno al otro: ¿quién habrá hecho esto? Luego de investigar cuidadosamente, llegaron a la conclusión: Gedeón, hijo de Joás, lo hizo. Entonces los hombres de la ciudad le exigieron a Joás: Saca a tu hijo, pues debe morir, porque destruyó el altar de Baal y derribó la imagen de Aserá que estaba junto a él. Pero Joás le respondió a todos los que lo amenazaban: ¿Acaso van ustedes a defender a Baal? ¿Creen que lo van a salvar? Cualquiera que defienda a Baal, que muera antes del amanecer. Si de veras Baal es un dios, debe poder defenderse de quien destruya su altar. Por eso aquel día llamaron a Gedeón Jerubbaal, diciendo: que Baal se defienda contra él, porque él destruyó su altar. Todos los madianitas y amalecitas y otros pueblos del oriente se aliaron y cruzaron el Jordán, acampando en el valle de Jezreel. Entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta, y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirle. Envió mensajeros a toda la tribu de Manasés, convocándolos para que lo siguieran. Y además los envió a Aser, Zabulón y Neftalí, de modo que también estos se le unieron. Gedeón le dijo a Dios: Si has de salvar a Israel por mi conducto, como has prometido, mira, tenderé un vellón de lana en la era, sobre el suelo. Si el rocío cae solo sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto, como prometiste. Y así sucedió. Al día siguiente Gedeón se levantó temprano, exprimió el vellón para sacarle el rocío y llenó una taza de agua. Entonces Gedeón le dijo a Dios: No te enojes conmigo, déjame hacer solo una petición más. Permíteme hacer una prueba más con el vellón. Esta vez haz que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto de rocío.
Así lo hizo Dios aquella noche. Solo el vellón quedó seco, mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. Hermana Miriam, ¿puede usted orar? Señor Jesucristo, Padre de la gloria, mi Dios todopoderoso, aquí estamos delante de tu divina presencia, agradecidos contigo una vez más, mi Señor Jesús, por el privilegio, el honor que nos das de leer esta tu bendita palabra, Señor Jesús. Rogamos a ti, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, dándonos discernimiento de ella misma, Padre Celestial. Bendice este precioso grupo, este sentir que le has dado a mi hermano, Señor, para realizar esta lectura de tu bendita palabra. En tu santo nombre, Señor Jesús, te lo rogamos. Amén